pues no. Les cuento que hoy tenemos el video que para mí va a ser el más genial del mundo entero en este canal. Traje a Cami a la ciudad de Francia, donde alguna vez viví, donde estudié en la universidad por 6 meses. Qué frío tan Es bastante fría. Sí. Y para mí, una de las mejores zonas de Francia que la gente no se da usualmente la oportunidad de conocer y que es única, así que les vamos a ir mostrando. Entonces, ¿por qué se fue? No, porque solo era un semestre. Desde que llegué ya tenía tiquete de regreso, si no hubiera extendido, se los juro, se los juro. Uy. Pero bueno, vamos a recorrer esta ciudad, les voy a ir contando a ustedes y a Cami porque él tampoco sabe. O sea, no investigué nada, no sé nada, ni sé para qué vinimos acá. Yo dije, ¿para qué vinimos acá? Pero acá estamos. No, lo vas a amar, lo vas a amar. Y vamos a recorrer juntos esta ciudad mientras les voy contando a los dos. Tú que estás viendo este video y tú. A los que no se han suscrito también suscríbanse. Si se suscriben van a tener contenido de calidad. Mira, Mazur. Y les voy contando todos esos shocks culturales, cosas raras, todo eso que descubrí en 6 meses mientras recorremos esta ciudad que es de las más bonitas del mundo entero. ¿Listos? Vamos. Estoy sorprendida porque para mí nunca fue tan turístico, o sea, yo nunca veía como actividad turística acá y solo hemos estado aquí 10 minutos en la zona de buses y esto está lleno, o sea, se están bajando puros buses de turistas, no sé si lo vean ahí, han pasado 1 o 2 free walking tour y también un camioncito de tour en carrito, así que se valorizó la ciudad. Se valorizó. Se fue Manuel, organicemos esta ciudad. Todo bien, todo bien. Necesito contarles, cuando yo hable, mi amor, es para ti y para ellos. Listo. Que acá el medio de transporte número 1 de hecho son las bicicletas. Como no sé si lo has notado. Sí, básicamente. O sea, acá todo, como están viendo acá, tiene ciclorrutas, todo el mundo pasa y se van a todo al trabajo. Cuando yo llegué lo que más me impresionó fue ver... ¿Tenías cicleta? No, ¿sabes qué no? Muy salsita. Era muy duro con el frío. Bueno, igual, yo vivía al frente de la universidad, no la necesitaba. Y yo soy hijo de papá y mami. Ay, pero mis amigas que tenían, llegaban a la universidad con las pestañas llenas de hielo. Se les congelaban, con las manos completamente quemadas. O sea, era duro, en invierno los admiro mucho. Hay herramientas, mira, hay herramientas para... Sí, es que es lo número 1, miren. Muestra. Miren lo que hay acá. Hay herramientas para las bicicletas. Y pueden inflar acá un inflador. Y es gratis, no te cobran 500 pesos como en la Terpel para rellenar la cicla. Es que, o sea, de verdad las bicicletas son acá. Imagínense que a mí lo que más me impactó cuando llegamos es que, voy a ver si las veo acá. Mira este parqueadero de bicicletas, por ejemplo. Los papás llevaban a los niños a la guardería en bicicleta. Entonces hay bicicletas acondicionadas con espacio para llevar 2 y 3 bebés. Y los meten ahí, pues porque los cierran y los aíslan del frío, les ponen sus cobijitas. Miren, más o menos así, aunque hay unas que son mucho más grandes los espacios para montar a los niños. Esto no se ve tan así llena como se vio Holanda. Pues pero es que porque esto es un pueblito, mi amor, esto no es una ciudad principal. Es verdad, pero en nivel de comparación de la gente, mira, o sea, todo son bicicletas. Bueno, algunas puestas y ocasionalmente otras... sí hay uno que otro robo. Pero en general es una ciudad bastante segura. Hay unas que tienen candados y otras no. Sí, es más de... En general la cultura acá es muy bonita, muy de respeto, pero ocasionalmente también sí pasa uno que otro accidente o uno se enteraba que robaban. Tengo una pregunta, ¿y la gente aquí dónde desayuna? Vamos. ¡Qué hambre tan hijo! Bueno. A propósito, venimos de 8 horas de viaje en Flixbus, desde la capital de Francia, de París. Así Entonces, acabamos de llegar toda la noche, dormimos y viajamos, y Manuela no me da desayuno en su casa. Y cuando uno llega a las casas, tiene que invitar a desayunar. Vamos, estamos llegando precisamente al mall, que está ubicado a todo el frente de la estación de bus. No, pero hay como 3, porque es muy pueblo. Vamos a desayunar en este mall. Bueno, creo que va a tocar como McDonald's porque no hay mucho más abierto, pero bueno, les voy contando. Bueno, se me acaba de iluminar el cerebro. Mejor vamos a desayunar en Paul, que es una panadería acá que es como básicamente Juan Valdez. O sea, es como lo más tradicional, donde todo el mundo come. ¿Es igual de caro que París? Porque París hay que dejarte riñones para comerse un croissant. No, pero pues Paul es como más normal. Pues tampoco es regalado, pero bien. Bueno, igual todo corre por tu bolsillo. Vamos. Uy, looks nice. ¿Hay huevo revuelto con arroz y arepas? No. Entonces, ¿para qué me trajo? Yo no compartía mucho con franceses y ahorita les voy a contar por qué. Pero lo que yo siempre veía es que a todo el mundo le gusta comer mucho pan au chocolat, que es como el pancito que tiene chocolate. Ojito que se viene Manu hablando francés, todo lo queríamos ver. Bonjour. ¿Tú qué vas a comer? Croissant de jamón y queso. S'il vous plaît, un croissant beurre.
un pain au chocolat. C'est sur place ou on va payer? Sur place. Un chocolat chaud. Un cappuccino. ¿Y hay un chocolate o...? Ya te lo pedí. Uy, es que no sé qué hablaste. Tu tarjeta, Sugar Daddy. ¿Pago yo? Sí, Sugar Daddy, saca tu tarjeta. Pero no, ¿qué pagas tú? No, sácala. ¿Ven lo que pasa detrás de cámaras? Ella dice que va a pagar todo el día y me toca pagar a mí. ¿Y el conocimiento quién me lo paga? Merci. Ojito que con esa palabra sí me siento súper seguro. Merci y bonjour. Ahí sí vamos de cabeza. Voy a tantear el auténtico croissant francés de pueblo. Es lo más francés que yo me pueda comer en un croissant, ¿cierto? Hola. Hay por todo el país. Tan nice. ¿Por qué no le echan jamón y queso? Muy duro acá, eso ahí todo playsudo. Pain au chocolat. Bueno, les voy a contar que un shock cultural muy grande que yo tuve cuando llegué acá fue que los domingos todo cerraba. Y cuando yo les digo todo, es todo, es decir, este mall estaba completamente cerrado, cualquier mall que ustedes quisieran ir, o sea, acá siento que la calidad de vida es lo primero. Entonces los malls cerraban, el cine cerraba, o sea, no es como en Colombia que uno decía, ve, domingo de pereza, vamos a ver qué hay en cine. No, acá no podías hacer eso. Incluso las farmacias también cerraban. Todo. Y quedaba una o dos farmacias abiertas que se llaman farmacias de turno. Entonces tú tenías que buscar cuál era la farmacia de turno si te llegaba a pasar algún domingo y necesitabas un medicamento. Con razón, todos los horarios solo salen lunes, viernes y sábado. Sí, los domingos no se trabaja. Y los lunes festivos también se cierran. Sí, esos días se cierra. Y lo otro es que, de hecho, ay, se me fue la paloma. ¿Yo qué iba a decir? Se me olvidó. ¿Eso soy yo? Se me van olvidando las cosas. Así es la vejez. Bueno, ya me logré acordar que resulta que acá eran, bueno, no sé si todavía, pero tan vida buena, como diríamos en Colombia, que de hecho, cuando nosotros necesitábamos un servicio bancario como sacar la tarjeta de crédito para transar acá y de todo, solamente podíamos ir al banco como de 9 a 11 y media y como de 2 a 4. O sea, era súper difícil. O sea, un horario laboral mega pequeño. No sé, si llegabas a las 11 y 31 ya no te atendían. Bueno, no, digamos si cerraban a las 11 y media, a las 11 ya no te atendían porque habrían necesitado media hora para atenderte. O sea, dejaban como a la gente que había. O sea, de verdad, el nivel de calidad de vida acá era como... De horas de trabajo. Sí, la verdad, a nosotros como que... Pues, de hecho, en ese momento uno decía, pues pucha, es una sociedad un poco más perezosa. No, nadie trabaja más que un latino. No, yo digo que trabajan lo que es. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a trabajar unas veces. Exactamente, Acá trabajan lo que es, punto. Sí, así es. Entonces, bueno, eso fue un shock cultural cuando llegamos. Bueno, espere. Contexto, porque siento que no he dado el contexto y aparte Cami me acaba de decir que ni siquiera les dije dónde estamos. Así que primero que nada estamos en Estrasburgo, una ciudad que es la capital de la región de Alsacia en Francia. ¿Y cómo fue que yo, una pequeña de Medellín, llegué hasta acá? Bueno, es muy sencillo. Resulta que la carrera que yo elegí estudiar era negocios internacionales y en la universidad que yo la iba a estudiar, el inglés era obligatorio para empezar a estudiar y había que graduarse con un tercer idioma. Así que yo, muy enamorada por el francés, dije que eso es lo que yo quería estudiar, negocios internacionales y graduarme con el tercer idioma en francés. Pero luego se me empezó a poner difícil, ese idioma es demasiado difícil y la verdad, por más que ya había terminado todos los cursos, yo sentía que yo no hablaba nada y el problema es que el examen es supremamente difícil y lo tenía que pasar para poderme graduar. Así que le pedí el favor a mi mamá que me mandara a estudiar a Francia. Mi universidad hacía convenios con universidades en todo el mundo y terminé aquí en Estrasburgo tratando de perfeccionar mi francés para poder llegar a Colombia, hacer el examen y graduarme. Vean, Cami me estaba preguntando por qué vio acá una cigüeña que se ve muy random y también vimos como una en una pared, pues como con el nombre de una calle. Y eso no es random para nada, de hecho la cigüeña es como el animal de la ciudad. Hay muchas cigüeñas por ahí, yo particularmente no las sé reconocer muy bien, pero incluso los souvenirs son con cigüeñas. Ya les voy a mostrar acá, vamos a pasar por la primera tienda de souvenirs, mira. Ay, sí. La cigüeña, o sea, la cigüeña es lo más importante de esta ciudad.
Pero las cigüeñas no deben de tener un bebé en la boca. No, mi amorcito, Eso parece como no me queda así una cigüeña. es la cigüeña. Bueno, cigüeña. Creo que si la vemos la reconocemos por las patas largas y rojas, pues Pero como puede ser un naranjadas. ganso, No, no, la cigüeña. La cigüeña. Cami está en shock porque ve que apenas están abriendo todos los comercios, sacando las sillas. O sea, cuando yo les digo buena vida, es buena vida. Ya va a ser mediodía. Sí, O y sea, así es. Perdieron por ahí 2.000 euros ahí. No, tú sales demasiado temprano o un domingo y saliste a nada, o sea, perdiste el día. Garantizado. Bueno, está bien, formas de vivir. Bueno, les voy a ir contando un contexto que me parece demasiado importante. Yes. Entonces, Estrasburgo está solamente a 15 minutos de Alemania. ¿Cómo O así? sea, estamos a nada, o sea, y podemos pasar derecho claramente porque es Unión Europea. Nos podemos montar en un bus que sale de acá y llega a Alemania. Pero o sea, cerquita es un cuánto, bus de cerquita es- ciudad. No, pues si tienes un carro o una bicicleta, en 15 minutos estás allá. ¿Qué? Y en Vamos a bus- ir. ¿Me lleva? No. Lleven, por No, en realidad es una ciudad que se llama Kiel, que es muy aburrida, no hay mucho que hacer allá, pero particularmente nosotros mercábamos allá porque era mucho más barato. Entonces tomamos un bus al frente de la casa, un bus normal, o sea, de servicio de transporte público, no un bus intermunicipal ni nada. Íbamos, mercábamos y volvíamos. ¿Qué putas? Entonces, esta región completa de Alsacia está muy influenciada por Alemania. Por Sí. eso van a ver que las casas no es, por ejemplo, lo que uno está acostumbrado en París. Los edificios tienen... ¡Oh! ¡Mira un montón de turistas! Abuelo. ¡Mira! ¡Wow! Pero eso no era así. O sea, No. ¿qué está pasando en esta ciudad que se está No, el volviendo mundo megaturista? entero, el mundo entero está cambiando muchísimo, güey. Pucha, estoy impresionada, yo nunca vi tanta gente acá. Entonces, van a ver que como que los edificios son muy alemanes, o sea, está súper influenciado por la cultura alemana. De hecho, acá, pues en nuestra época era mucho más común ver a la gente tomando cerveza que vino. O sea, como súper alemanes. Y bueno, ahorita les voy a mostrar sobre el plato principal, que también está influenciado por eso. ¿Lo vamos a comer? Entonces, sí, por supuesto, ese va a ser nuestro almuerzo. ¡Vamos! No vamos a quedar muy llenos porque es como una especie de pizza que ahorita les mostramos, pero ese es el plato principal. Y ahora sí, lo más importante, vamos a empezar a recorrer la parte más linda de Estrasburgo, que es todo el centro Ojito. histórico. Si unos pueblos de ahí, todos pailas del mundo se están llenando, No, imagínate. eso no es un pueblo Aunque paila. este es bonito. No, este este pueblo es muy espectacular y la cosa es que toda esta región de Alsacia es muy famosa por las casitas que ya van a ver. Y hay uno particularmente que es el más famoso que se llama Colmar, está a 1 hora y Colmar es donde sucede La Bella y la Bestia. O sea, ese pueblito es donde se hace toda la animación de La Bella y la Bestia. Así que hay mucha gente que lo que hace es que se viene a recorrer toda esta zona de Alsacia. Van a Colmar, otro día a Estrasburgo, otro día, bueno, ya no me acuerdo cuáles son los pueblitos, pero vale muchísimo la pena, especialmente en diciembre, porque son los mercados navideños y este pueblo en Navidad sí se llena impresionante. Bueno, la gente me va a matar por decir pueblo, ciudad pequeña, ciudad intermedia, no sé. En diciembre sí es, o sea, una cosa que no se pueden perder por nada del mundo porque son espectaculares. Les voy a dejar fotos aquí en 3, 2, 1. Miren, algo que yo amo demasiado de Estrasburgo es como que hay demasiada producción artesanal de muchas cosas. Entonces uno va caminando y ve los puestos de galletitas, de las salchichas como alemanas. De vino, he visto mucho vino. De vino, De cerveza. o sea, de lo que quieran, de miel. Entonces eso hace que todo vaya como tienditas, como la gente pues que lo produce y todos los negocios son súper ¿De lindos. quesos? Amor, mira. Estas son las muñecas alemanas, como Sí. se visten. Pero mira que tiene una mezcla porque tiene también la cigüeña. ¿Sí ves? Como la cigüeña. Y eso es un pretzel. Y un pretzel es alemán 1000%. No hay nada más alemán que un pretzel. yo te dije. La verdad es que esta ciudad me está pareciendo muy brutal, muy. Yo estaba diciendo como, ay Manuela, ¿para qué me vayas hasta por allá? Eso debe ser un moridero. Si no sé qué vayas porque, porque es un moridero y está increíble. Y ya miro para el frente. No, está increíble todo. Miren qué espectacular. Wow. O sea, es como que uno caminara constantemente en un cuento de hadas, ¿no? Sí, mi Pues amor. constantemente es como, no, está brutal. Y lo que te decía, como que hay un punto en que uno entra hasta burbujitas, de casitas lindas, de cosas súper wow. Y es como que ya está oficialmente en Estrasburgo, en la parte mágica. No París, sí Estrasburgo. No, Sí, mentira, sí. sí París, sí Estrasburgo. Los Son dos muy sí. diferentes, eso es lo Sí, que es chévere, total. que no es como una ciudad más de Francia. Es muy única, miren. Wow.
Amor, yo te dije que te hubieras quedado viviendo acá y no nos hubiéramos conocido si te hubieras quedado viviendo acá. Ay, sí. ¿Cómo me hice con ese piropo? Un conquistador, un conquistador. Ya estamos caminando hacia la Catedral de Estrasburgo, que es como la panorámica o la postal más famosa de la ciudad, y voy a grabar en tiempo real para que ustedes vean cuál será la reacción de Camilo. Yo creo que le va a gustar mucho, mucho, mucho. Es divina. Mi amor, vamos a la catedral. Está al finalizar esta calle, allá a la derecha, entonces voy a grabar tu reacción. Pues debe ser una reacción bien honesta. Voy a quitar la gorra para que sea mi reacción. Ya. ¡Wow! ¡Ay, marica! Diga la verdad. Increíble. O sea, increíble. No, y se ve que tiene los años que tiene, que no sé cuántos años tiene. ¡Wow! Bueno, tú dirás, y eso es todo lo que hay. Y yo te diré, no. De hecho, esta ciudad tiene algo muy especial, esta catedral, y es que tiene un reloj astronómico como el famoso de Praga. Oh. Lo tiene al interior, así que lo vamos a ir a ver. Gracias por traerme. Te amo. Estamos en un super pueblo. Miren la iglesia. Tienen un tab para comprar con tarjeta de crédito las velas para poner en oración. Pero a mí me gusta. Claro, la iglesia tiene. Yo particularmente quiero comprar una y elevar una oración y no traje efectivo. Me la solucionaron. Voy a darme un popular opinion. No. Sí. Estamos en la casa de Dios, respeta. Bueno, está bien, perdón. Oigan, ya va a empezar el show y datico, solamente hay 13 relojes astronómicos en todo el mundo. Y este es uno de ellos, y el de Praga Soto, y no sé dónde están los otros. ¿Saben qué es lo más guau? Solamente hacen este show una vez al día y nos tocó. ¿Ustedes creen que Manu tenía todo preparado? Ay, parcera. Voy a llorar porque me dio esa moneda tan grande. Parcera. No se la cumple, ya vi. Bueno, pero usted pidió lo mismo. Claro. Bueno. De pronto es que no podían recibir el duplicado ahí del mismo deseo. Tema burocrático. ¿Qué tal te pareció el reloj? El reloj es como lo que hay detrás, increíble. Sí. Lo que hace. Lo que hace, no, pero chévere, muy chévere. Pues sí, obviamente solamente pasa hay un que minuto. Verlo, hay que verlo, y hay 13 en el mundo y tuviste la oportunidad de ver uno, ya, chao. Bueno, mi amor, ahora vamos a ir a un lugar que se llama Place Clever. Que es como una plazoleta comercial. Hasta cuando yo vine había McDonald's, Stradivarius, pues como tiendas, pero están en la plaza, o sea. En plaza. Sí, no es un mall propiamente porque no están techadas ni nada, o sea, es una plaza abierta, muy estilo antiguo porque es cuadrada y ahí hay todo tipo de comercios. Vamos a ver cómo ha cambiado. Pero mira que el nombre Clever es, o sea, así porque yo lo estoy pronunciando en francés, pero de hecho como se escribe con KBR es un nombre muy alemán. Entonces uno ahí ve que la influencia de Estrasburgo es demasiado alemana. Incluso ahorita pues estaba leyendo unos datos y vi que hay muchas personas en otras zonas de Francia que piensan que Estrasburgo es parte de Alemania. Y que cuando vienen como que tienen un shock porque no es del todo francés. O sea, como que se dan cuenta que es francés, pero no ven que sea del todo francés. Por ejemplo, acá las cosas de panadería son más dulces. Tienen como una capa que las hace como caramelizadas, que no se usa en Francia. Entonces, pero como que sí se usa en Alemania. Ajá, entonces como que eso los confunde mucho, sí, así es. Pero vení, una cosita, ¿esta Dime. familia qué horas almuerza? Ya en esa plaza vamos a almorzar. ¿Vamos a almorzar? Sí. Que no. Pero vamos a almorzar ¿Bandejita comida paisa? tradicional. No, hasta el momento que yo viví acá, aquí no se podía conseguir nada latino, nada. Ni un restaurante, ni tiendas de esas multimarcas que tienen de todo, nada. Nada. Repita de chocolate. No, mijo. Bueno, pero vamos a comer algo muy tradicional de esta zona, que es muy chévere porque no es para nada francés. Vamos a ver con qué vas a salir. Ahorita les muestro. Íbamos para la plaza y Cami miró hacia un lado y pensó que era esta. Y es que hay un mercadito como de fin de semana. Hoy es viernes y bueno, particularmente yo no me acuerdo que alguna vez haber venido, pero es un mercadito de muchos productos locales, de vegetales, de frutas, de cosas que ellos preparan de cerdo, porque por acá se come mucho cerdo,
de preparaciones así como galletas, quiche, que se come mucho por acá, que es esa como tartaleta de huevo. Miren, todos los productos. Está genial, ¿cierto, mi amor? Ah, mira las salchichas, súper alemanas, pero sí. acá las venden mucho. Por ejemplo, el aquí que vende. Muchos tipos de café. Ah, sí. Flores, ay, me encantan los mercados con flores. Camilo acaba de oler lo que huele una chucha francesa con toda. Y eso que estamos apenas en septiembre, la de diciembre es peor. Parce, Porque pasaron 3 niñas bonitas, arregladas como de colegio. ¡Ay! Vale, a montallantas mojadas. ¡Qué chiva! Fuerte. Es que huelen horrible, muy huelen fuerte. horrible. Y la cosa es que me parece que ahora no huelen tan fuerte. En Pues no lo diciembre es sentimos. peor. En diciembre es peor porque aunque hace más frío y en teoría uno no suda, en las casas hay calefacción. La gente suda mucho de noche y no se baña. O sea, esos rumores son ciertos, no Muy se duro, bañan. Muy duro. Ahorita. Esta es la plaza. Bueno, oficialmente llegamos a la plaza. Es muy bonita, miren. Es así, tiene las fuentes, las casitas tradicionales, todo eso. En la parte de abajo son en realidad tiendas. Por ejemplo, acá, esto es Apple, aunque no pareciera. O sea, miren que tienen que conservar la arquitectura. Allí hay un supermercado. Bueno, hay de todo. McDonald's está por allí, si todavía no lo han movido. Esta fue la primera vez en mi vida que a mí me cobraron una salsa de tomate en McDonald's, 50 centavos. Y yo no lo podía creer. Y ya en todas partes se están haciendo lo mismo. Está muy bonita. Y la catedral se ve de fondo. Es una ciudad espectacular. Ay, me dio nostalgia, me dieron ganas de llorar. Si quieres, ahorita volvemos a la plaza a tomar algo o a parchar aquí, que es muy ambiente. Pero te propongo que almorcemos ya porque me estoy partiendo de hambre. Claro, claro que sí, propuesta aceptada. Hace rato la acepté. Ahí va con otra propuesta. Vamos a ir a un restaurante tradicional y vamos a almorzar dos cosas típicas. Sí. Que son la tarte flambé y el chocrut, que ahorita les muestro qué es. Y más bien, si no te gusta, si quedamos con hambre, pues luego vamos a McDonald's. ¿Por qué? Acepto. Sí, porque igual en ese restaurante pues venden hamburguesas, pastas, pero pues no quiero que vengas hasta acá a probar algo que podrías comer en cualquier restaurante, sino a probar lo tradicional, ¿listo? Meto. Propuesta aceptada. Vamos a pedir la tarte flambé, que es como una pizza, pero es rara porque no tiene obviamente ni pasta de tomate ni nada de eso que la hace muy italiana, o sea, simplemente es como una base y tiene tocineta y cebolla, ese es el sabor, y queso crema, creo que le echan. Listo, que se llama acá en Francia tarte flambé, aquí en Estrasburgo, pero por ejemplo en Alemania también, en la frontera también es muy popular y allá se llama esto que no lo sé decir porque es alemán. Entonces por eso la gente como que dice, pucha, el plato tradicional en realidad es alemán. Igual esta fue la comida como más con la que tuve contacto mientras vivía porque yo no conocía a tantos franceses. En realidad ellos son súper cerrados, súper herméticos, especialmente cuando hay como gringos involucrados. Como que no combinan tan bien con las personas de afuera. Entonces, aunque algunos de la universidad nos hacían como ¿cómo se llama eso? Integraciones para que nos recibieran mejor a los estudiantes internacionales. Creo que salimos una vez con uno, que fue el que nos llevó a comer esta tarte flambé con cerveza y eso, pero jamás, nunca más después de eso creo que haya tenido un contacto con franceses. Tiene 5 tipos de carne, pero Vamos a abajo, probar lo tradicional, abajo no sé tradicional. qué es. ¿Es eso? ¿Napol? Ah, listo, a probarlo. Eso es como si fuera un... Eso es lo mega tradicional. Rico. Muy rico, alemán pero delicioso. No pares de grabar, voy a probar esta de una vez, listo. Listo, la tarte flambé. Tartamble. ¿Te gustó? Wow, Diga la verdad. le ganó a la hawaiana. ¿En serio? Aunque eso no es pizza, pero... Sí, es queso crema, tocineta y cebolla. ¿Te quieres comerte este tú?
Manu ya había probado, pero quiero ver su reacción. No, voy a volver a mis recuerdos. Mira, ¿cierto? Estoy muy feliz que te gustó. Está deliciosa. Resultado final de la comida. Mucho col, dejamos la mitad del col, las carnes estaban muy ricas, muy alemanas. Y vean lo otro. La tarte flambé no quedó nada, ni el pegado. ¿Cómo se llama? Tarte flambé. Si vienen acá, pidan tartamblé. Tarte flambé, ojito. Estamos derechos con el francés. Empezó a llover como un hijo de madre. Y el frío. No, y tenemos que ir a muchas partes. ¿Dónde viviste tú? ¿Dónde estudiaste? Necesitamos resolver muchas cosas de la vida de Manuela antes en este lugar. Así que, literal, este video apenas comienza. Pero hay que darle. Lloviendo, sin lloviendo, hay que darle. 2 minutos caminando y llegamos a la pequeña Francia. Miren, casitas espectaculares. Es un barriecito así... O sea, las mismas casitas que les hemos mostrado, pero como las más lindas de todas. Callecitas perfectas, empedradas, muchas tiendas de souvenirs, más comida para comprar. O sea, es una cosa espectacular. Miren eso. Quedé pensando, porque hay un Lidl Francia en Francia. No sé. Es como el pueblito paisa en Medellín. Sí, pero este es... Pero no este sé. es distinto. Porque es ¿Verdad que real. realmente eso se siente más como alemán? Sí. Yo me siento más como Alemania que en Francia. De pronto para adueñarse Francia de este territorio, dijo, de pronto antes se llamaba Pequeña Alemania y le pusieron no, esto es Pequeña Francia o algo así. Ok. Esa es mi teoría. Sí, puede tener razón ahí. Y por ese mismo camino de la Pequeña Francia está un lugar un poquito más escondido que son los puentes cubiertos. ¿Puentes cubiertos? Sí, así se llama, que son como 2 torres muy famosas, una vista que yo digo que es la más famosa porque siempre que uno va a comprar un tour en Estrasburgo, eso es lo que sale en las fotos. Hombre de poca fe que no quería Está lindo. esperar este momento. Está muy bonito. El siguiente punto no es para nada turístico, ya terminamos todo lo turístico, pero voy a llevar a Cami y a ustedes a que conozcan dónde estudiaba y dónde vivía. Y les voy a contar porque ahí es donde creo que más shocks culturales tuve, pero los buenos, porque la verdad estudiar aquí fue una de las mejores experiencias de mi vida entera. Y miren esta ciudad, o sea, aquí era donde vivía, así que era increíble. Sí. Pero para eso sí tenemos que coger el tram. Sí, claro. Uno. Ah, sí, me voy a volver a equivocar. Gracias por no robar. Acabamos de bajarnos del tram y ya vamos a ir al lugar donde yo vivía y a la vez universidad. Yo ¿Podemos no entrar a la casa? No. Ah, no, devolvámonos. Mentiris. Yo no vivía en la universidad, pero sí conseguí residencia en una, pues así se llamaba, una residencia que estaba al frente. Yo conseguí como un apartamento al lado de la universidad para que no me tocara transportarme, ni conseguir que bicicleta, ni nada de esas cosas raras, sino que pudiera pasar y ya. Entonces nos enteramos que existía como algo que se llama una residencia, pero pues en realidad son solo apartamentos pequeños para estudiantes, y vivía con otra que también venía a la universidad. Entonces vamos a ir allá. Llegamos oficialmente, esta es la universidad donde yo venía a estudiar todos los días, que es la Universidad de Estrasburgo, pues la universidad de la ciudad, aunque de hecho tenían como sedes por toda la ciudad, edificios por toda la ciudad. Este era donde me tocaba estudiar a mí, por ser como de la escuela de administración. Yo me acuerdo que yo todos los días ponía en Google Street View
y le empezaba a mover y veía siempre este edificio y yo, pero ¿dónde está la entrada? Y yo me movía para un lado, para el otro, o sea, yo no podía creer que yo venía para acá. De hecho, yo entré a varios edificios diferentes. A veces me tocó una clase, particularmente como a 5 cuadras de acá, era horrible, hacía demasiado frío para la clase, que era como a las 6 de la mañana. También me tocó, bueno, tienen otro sede que era de deportes, y yo pagué como 10 euros por poder asistir a 3 deportes en el semestre, y al final no terminé yendo a ninguno porque hacía un frío el hijo. Entonces uno salía a tocar el rojo a ese frío, o sea, era de verdad traumático. Bueno, y otra sede donde almorzábamos porque nos daban un beneficio estudiantil donde mostrando nuestro carnet en una sede de la universidad podíamos almorzar como por 3,50 € y era una comida deliciosa, y ahí comida súper francesa, que couscous, que no sé qué. Bueno, ahí probé también mucho de la gastronomía de acá. Bueno, shocks culturales que tuve. La primera es que acá los horarios funcionan muy diferentes, entonces todas las clases eran súper locas. Por ejemplo, tuve una clase que la hice toda en una semana y ya, con eso gané la materia, ya con eso la pude homologar en Colombia. Entonces yo quedé como, ¿qué? Homologué una materia que en Colombia me tomaba no sé cuántas, 26 semanas en una semana. Otra es que habían compañeros que estaban yendo a recibir clases de vino, o sea, de verdad, y terminaban en un viñedo haciendo degustaciones y cosas por el estilo. Y otra muy loca que creo que tampoco te contaba a ti, amor, es que aquí hay unos grupos estudiantiles diferentes. Y a nosotros nos tocó en un momento la competencia del año de cuál era el mejor grupo estudiantil de toda la universidad. Entonces la universidad les daba plata y ellos tenían que ejecutarlo en lo que creían que era más chévere. Y luego uno votaba cuál era el mejor. Entonces uno diría, no, pues desarrollo, programas educativos. No, imagínense que uno llevó un camello. Trajeron un camello a la universidad, entonces había un camello ahí en la mitad de la nada. Trajeron toro mecánico. Otros consideraron que era buena idea comprar muchos cigarrillos y condones para regalar por montones. Otros regalaban cerveza, otros regalaban pizza. O sea, ese fue el día más como random de la vida entera. Por un lado nos daban cigarrillos y nosotros como, ¿qué? No, nosotros no queremos de eso. Imagínense. Obviamente para mí el ganador el del camello. Bueno, y miren que esta es la universidad y les voy a mostrar dónde vivía. Ahí. ¿Cuál? Ese es el blanco con naranja. Uy, vamos hasta allá. Vamos hasta allá. ¿Será que alguien en este momento está utilizando tu pieza? Claro, ahí, es que no, esa es como la residencia que la gente más se moría por tener, o es lo que yo entiendo, porque pues como estaba al lado, claro. Pero era muy difícil conseguir cómo llegar ahí. Yo ni siquiera sé yo cómo logré, pero bueno, ahí terminamos viviendo. Entonces mi compañera y yo vivíamos en el primer piso y nuestra otra amiguita en el último, me parece. Ojito, te voy a hacer una foto en la entrada, ¿listo? Vamos a hacerle una foto en la entrada, mano. Y las ventanas se abrían súper raro, mira, así. Y el primer día pensamos que la habíamos tumbado, casi nos cagamos del susto porque obviamente uno era súper empeliculado, como que cualquier daño, yo no sé, 1.000 euros, se abre como hacia atrás. Y bueno, imagínense que les voy a contar la historia rápidamente. Mi mamá solamente me dejaba viajar si venía con alguna de las niñas, porque yo nunca había viajado sola tan lejos. Entonces una de ellas se vino mucho antes porque tenía una mejor amiga en París, y la otra dijo, pues yo me voy en el vuelo más barato, y lo encontré el 31 de diciembre. Oigan, la tusa que me dio, no hubo poder humano que convenciera a mi mamá, así que me tocó venirme con ella a llegar aquí. Salimos el 30 de diciembre de Colombia y llegamos el 31 de diciembre como a las 3 de la tarde. El cielo era gris, del más tétrico del mundo, no se veía, o sea, no había nadie acá, se los juro, no había nadie. Fue súper deprimente. Y lo que me dio más duro es que al otro día cuando nos levantamos, como que no entendíamos ni qué horas eran, pues eran las 2 de la tarde, no entraba la luz del sol. Y lo peor es que no sabíamos que hay esta protección en las ventanas, como para las rejas. Oigan, cuando no sabíamos que se podía abrir, entonces esa pieza era súper deprimente, y después de un tiempo, yo no sé quién nos enseñó a abrir eso, éramos como que, con que era. Con que había luz. Entonces esta era la nuestra, esas dos de hecho, ahí es la habitación, y esta es la cocina y la sala. Hasta ahí, pero entremos, ahí está no, porque ahí está la primera puerta, es la administración, de pronto sale ahí bien bravo. No, entremos hasta la cocina. Entre ustedes, yo lo espero, me da miedo. No, ya no abre. No abre. Cambiaron las reglas. Ya solamente este abre hasta ahí. Ay, ahí y ahí hay un citófono.
Alguien le tiene que abrir a uno. ¿Será? Yo creo que antes también, ya no me acuerdo. Ah, yo ya iba hasta la cocina. Yo ya iba para la cocina a conocer eso allá. Un placer venir a visitar tu lugar. Oigan, otra cosa que me parecía súper bacana es que aquí, cuando algo se está dañando en un supermercado, no se puede botar. Se tiene que donar a la caridad. Pero tú no se lo vas a donar. Sí, yo era la caridad. Entonces no se podía donar, obviamente, pues a las personas, no sé, pobres, porque tú no les vas a dar 20 latas de atún que se vencen en una semana, no se las van a comer igual. Entonces lo que hacían es que hacían un mercado para estudiantes en una iglesia en la que solo teníamos que pagar 1 euro y con eso nos daban un mercado como de 20 cosas. Wow. Todas se acaban en una semana, pero pues a la semana volvíamos con 1 euro y nos daban más. Y nunca era lo mismo. Entonces, por ejemplo, te decía, la primera estación era escoger o cereal o barras de cereal. Entonces, uno cogía. Luego te decían, o una caja de leche o una caja de huevos, uno guardaba. A veces hasta cajas de helados, había parte de nevera, o sea, de verdad era una ayuda impresionante y uno probaba un montón de cosas. A veces que, no sé, por ejemplo, una vez me tocaron papas, un puré de papa en polvo. Uno le echaba leche y se volvía papa. Era la cosa más loca del mundo. O una vez me entregaron como un paquete así de puras carnes, como las que almorzamos ahorita, al vacío. Oigan, y eso eran un montón, y yo almorcé como 20 almuerzos de cuenta de eso. Era una cosa súper loca, y mi mamá me gozaba. Mi mamá, ella decía, pero ¿usted por qué está yendo por allá? Y yo, mamá, vale solo 1 euro. Nos daban frutas, y a veces el día estaba tan frío, pues había que llegar a hacer la fila a la iglesia. El espacio de la iglesia era como donde se reúnen pues no era la parte de la iglesia, era como la casa comunal, no sé cómo se llama eso, era muy pequeña. Entonces se hacía una fila afuera, mientras cada persona pasaba por cada estación, escogía, guardaba en su bolsa. Y a veces, como hacía tanto frío afuera haciendo la fila, nos daban chocolate con pan. ¿Pero eso era en Alemania o acá? No era acá, allí. Era por allí. Genial. Y en Alemania íbamos a mercar el resto de cosas, en lo que en ese entonces conocimos como, pues como el de uno, pues. Sí. Bueno, ¿cuándo vamos entonces ya? Bueno, vamos a ir al hotel, a bañarnos, a descansar. Y volvemos a salir por la noche para que vean esta ciudad iluminada que es hermosa. Hablemos de las buenas vistas del hotel. Enseguida nos vemos. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a ver de noche Estrasburgo. Espero que no desilusionen aquí. No lo prendo. Bueno, lo que sí siento que ha cambiado un poco es que sí hay ahora esas personas como en estado de sin casa, pues como homeless, no sé cuál es la palabra en español, como sin casa. Sí, las personas sin casa, como drogadas o como así loquitas, como gritando en la calle o así, o durmiendo, comiendo ahí, tirando la basura. Hemos visto, no sé, en todo el día creo por ahí 8, pero eso es mucho porque en 6 meses que viví acá fue 0, entonces sí me llama un poco la atención. Estamos pasando por los restaurantes y efectivamente todo el mundo comiendo tarte flambé. Le estaba diciendo a Cami que en realidad también mi percepción cuando vine es que siempre lo hacían con cerveza, o sea, muy alemán. A pesar de que esta es una zona vinícola que dicen que tiene una uva de un sabor muy especial, pues la zona de Alsacia, se produce mucho vino, hay muchos lugares que lo venden, pero yo siempre notaba que a la gente le gustaba con vino, con cerveza. Oigan, otra percepción es que es viernes y nosotros dijimos, vamos a buscar la buena vida. Todo está cerrado. O sea, yo te dije. Como empezó ahorita, que Manu dijo que abrían tarde, pues cierran temprano también. Acá yo dije que era buena vida o no. Acá no le trasnochamos a nadie, no. Olvídese, o sea, todo eso está cerrado. Literal, y son las 9 de la noche. Ya que tenemos una alta ausencia de restaurantes abiertos, la vieja confiable. McDonald's no falla. Y los precios tampoco fallan. Me surgió una duda. Si cierran tan temprano y todo está encerrado, y las calles principales y todo el comercio, ¿dónde rumbean?
¿Dónde? ¿O no rumbeaban? No, sí, acá hay mucho rumbo porque esto es una ciudad demasiado estudiantil. Acá se mueve demasiado, demasiado. Incluso, por ejemplo, si ustedes vienen, no sé, la semana antes de que se acabe el semestre y se quedan hasta que se acabe el semestre, o sea, el cambio en la dinámica de la ciudad es impresionante. O sea, hoy que te tocó el metro lleno así de estudiantes y todo eso es vacío. O sea, esto es súper ciudad de estudiantes. Entonces sí hay muchos lugares de rumba que uno conoce, que pues íbamos y todo, pero no como que, o sea, como que tú vas a ese lugar puntual, no es como, no sé, en Latinoamérica que uno va y al lado come y luego, ay, salgamos y nos comemos unas papas cochinas, ¿no? O sea, como que vas a ese rumba y ya. E incluso era muy charro porque ahí, como en la ciudad alemana del lado, había como una discoteca súper famosa que hasta incluso nos venía y nos recogía acá. Entonces íbamos a la estación de buses y creo que por ser mujeres nos llevaba gratis y era súper charro, nos tocaba quedarnos como hasta las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana el bus volvíamos y nos montábamos y nos dejaban otra vez acá porque como sabían que esto era una ciudad de estudiantes, entonces les salía más rentable igual llevar gente desde acá y mantenerla llena. Como una trata de personas para rumbear. Ay, sí, más raro. Ahora que lo pienso, y creo que también tengo fotos allá. Si las encontramos, las vamos a poner acá. Ay, que doña Carmen escuche esto para que le dé todo. Ah, no, pues gratis hasta un puño, mijo. Hasta aquí el video de hoy. Espero en serio que les haya encantado tanto como a mí. Me gustó, me encantó. Fui demasiado feliz de Me encantó por onditas este porque video. es muy tranqui, es muy... De acuerdo. Pero sí. Así que gracias a ustedes por acompañarnos en este viaje, por los recuerdos, a ti también por venir conmigo a este lugar que por siempre será de mis favoritos, que siento como mi casa, pero que definitivamente no volvería a vivir acá. Como les decía, Cami, siento que esto es una ciudad muy universitaria, muy de jóvenes, y en el otro extremo también de gente que se pensiona y se viene a vivir una vida muy tranquila. Entonces, bueno, en este momento no me veo volviendo a vivir acá. Ey, ya saben, suscríbanse. ¿Ya se suscribieron? Espere que no se han suscrito. Ahora sí, muchas gracias. Hasta el próximo video. This is real Gonzala. Every love, every love, every love, every love.